mensaje sobre esta serie que hemos estado teniendo, titulada Enfrentando algunas verdades de Proverbios, o Enfrentando verdades de Proverbios. En esta ocasión está basado en el capítulo 6, donde tuvimos la lectura devocional, y quiero leerlo nuevamente, los versos del 16 al 19, donde dice la Biblia: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, el que siembra discordia entre hermanos. Y este mensaje lo hemos titulado Enfrentando el desagradar a Dios. Padre, gracias por la oportunidad de usar este lugar para traer tu palabra. En tus manos ponemos, Señor. Habla a nuestras vidas. Úsame, Señor, en tu nombre. Y a cada uno de tus hijos, Señor, te pedimos también que nos des un corazón humilde para recibir tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, ¿quién no ha tenido problemas con el desagradar a Dios? Nosotros no nos preocupamos por agradar o desagradar a Dios en el sentido de nuestra salvación, porque ya nuestra salvación se ha realizado. Cristo pagó el precio en la cruz, murió por nosotros, resucitó, nuestros pecados han sido perdonados. Ahora estamos hablando de nuestra comunión con Dios, de lo que hacemos todos los días, desde que nos levantamos en la mañana hasta que llega la noche, el tiempo de descansar. Y la realidad es que ninguno de nosotros se levanta en la mañana, comenzando el día, y empieza a pensar, bueno, ¿cómo voy hoy a desagradar a Dios? ¿Verdad? Si usted es cristiano, no tiene esa manera de pensar. Eso más bien sería pensamiento para un impío, ¿no? Pero para un cristiano no. La mayoría de las personas que conozco ven el amanecer con grandes esperanzas de complacer a Dios. Mentalmente nos establecemos un plan que incluye una buena actitud, actividades positivas. O sea, tenemos las mejores intenciones de hacer aquello que a Dios le agrada y que conocemos por su palabra. Algunas personas se preparan, por ejemplo, para enfrentar las tentaciones que pueden aparecer en cualquier momento, o las pruebas, y entonces lo hacen teniendo sus devocionales todos los días, leyendo la palabra, orando, entregándole al Señor desde bien temprano cada día. No obstante, aun cuando hacemos esto antes del mediodía, en muchos casos comenzamos a comportarnos de manera negativa y francamente situaciones desmoralizadoras. O sea, teníamos las mejores intenciones, queríamos hacer las cosas de la mejor manera, según conocemos, como la lucha que Pablo experimentó o que describió en Romanos capítulo 7, ¿verdad? Queremos hacer lo bueno, pero no lo hacemos. El mal que no queremos, eso hacemos. Por eso quisiera que en este mensaje nos enfoquemos en un blanco específico, en una forma específica de complacer a nuestro Padre Celestial. Y en vez de orar, Señor, ayúdame a agradarte, tal vez nos beneficiemos más explorando por la Biblia 7 áreas específicas en las que necesitamos la ayuda de Dios. Esta lista de 7 aspectos son sacados de lo que Salomón llamó las 7 cosas que son abominación al Señor. O sea, 7 cosas que Dios aborrece. ¿Y de qué estamos hablando? Bueno, vamos a ir sobre cada una de ellas. La palabra de Dios comienza de esa manera en el verso 16. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Primero, los ojos altivos. Hay un viejo adagio que dice:
los ojos son la ventana del alma. ¿Verdad que comunicamos no solamente con nuestras palabras? Eso que se llama lenguaje corporal. Comunicamos con nuestros gestos, con nuestras acciones. A veces una mirada dice más que cualquier palabra que digamos. Hay miradas de amor y hay miradas que matan, ¿verdad? ¿Sabían ustedes que cada ojo necesita 5 músculos faciales? Estos 10 músculos no necesitan o no tienen otro propósito sino el de expresar nuestras emociones. 5 músculos faciales para cada ojo, y eso ayuda a expresar nuestras emociones. De hecho, los ojos sirven para expresar la actitud de tus sentimientos de manera no verbal. Como ya dije, nos comunicamos no solo con palabras. Por eso, si usted quiere ser un buen observador, no le preste atención solamente a lo que alguien dice, porque a veces estamos diciendo una cosa, sin embargo, nuestras acciones dicen lo contrario. Los ojos pueden mostrar, ya dije, amor, pueden transmitir ira, impaciencia, dolor, sarcasmo, culpabilidad y especialmente el tema que nos menciona este proverbio. Los ojos pueden transmitir o expresar arrogancia. Y dice la palabra que una mirada arrogante es abominable a Dios. La palabra hebrea abominación se refiere a cualquier cosa que disguste a Dios. Una mirada soberbia es una mirada que a Dios le disgusta. Algo que sea abominable a Dios ofende su carácter y le desagrada sobremanera. ¿Qué es lo que encuentra Dios detestable? Bueno, en realidad, aunque dice los ojos altivos, la culpa no está en el miembro de nuestro cuerpo, en el órgano que por el que expresamos lo que sentimos. ¿Dónde está la culpa? La responsabilidad en nuestro interior, porque lo que expresamos es lo que tenemos adentro. O sea, la actitud soberbia. Los ojos altivos representan la idea de creerse superior a los demás, de mirar a los demás con desdén. Y déjeme decirle que para Dios esa es una actitud totalmente absurda. ¿Me va a decir que usted no hace lo que hacen los demás? Para vivir necesita comer. Tiene que estar respirando constantemente. Y el corazón no se le puede detener ni un segundo. ¿Verdad? Hace lo que hacen los demás. Piense por un momento, nuestro universo se mide por años luz. Para Dios, que lo creó todo, una persona que mide 2 metros aproximadamente puede ser totalmente diminuta. Desde la perspectiva del cielo, ver a una criatura denigrando a otra es repugnante. Y esa es la idea. Una criatura creyéndose superior a otra. Mire, observen, por ejemplo, Proverbios capítulo 21, verso 4. Dice la palabra del Señor: altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecados. Quiero que observen, porque estas cosas son muy claras. Y la Biblia es clara en cuanto a lo que es el orgullo. De hecho, dice también Primera de Juan, capítulo 2, verso 16, donde podemos leer las siguientes palabras: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Miren, ese pecado puede anidarse en nuestro corazón en cualquier momento. Todos tenemos una batalla con el orgullo. Y el problema está cuando nos creemos lo que no somos. Y cuando se nos olvida de dónde salimos y quiénes somos realmente ahora.
pidámosle a Dios que nos revele cualquier arrogancia escondida para deshacernos de ella. No se puede ocultar. Si usted tiene una actitud arrogante, se va a expresar. Lo expresamos en palabras, en acciones y, como dice la Biblia, en miradas orgullosas, en miradas altivas. Los ojos altivos, dice la Biblia, que Dios lo abomina. Pero esto es solo el comienzo. Segundo, la lengua mentirosa. Bueno, en la mañana provoqué un debate interesante en la clase, ¿verdad? Sobre la mentira. La mentira es mentira. No importa la situación en la que nosotros estemos. No podemos cambiarle el nombre y es pecado. Ahora, los sabios escribieron al respecto en otros pasajes de la Biblia. Por ejemplo, en Proverbios capítulo 12, verso 22, dice: los labios mentirosos son abominación a Jehová. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. La mentira se puede manifestar de tres maneras diferentes. Por ejemplo, con una falsedad acerca del pasado. El mentiroso está contando una historia que vivió y la está manipulando o falseando a favor suyo. No todas las mentiras son grandes. Las medias verdades o las exageraciones también son mentiras. Repito, una persona puede hablar de un evento y enfatizar aquellos detalles que le son favorables, y entonces minimiza aquello que no le conviene. O sea, la mentira se puede ver en primer lugar cuando falseamos el pasado, algo que vivimos, y entonces le damos la vuelta a nuestra conveniencia. Es una forma de mentir, es una forma de manipular lo que realmente ocurrió. Segundo, tiene que ver con representar erróneamente el presente. Y en esta área se encuentra algo que se llama la adulación, la falta de sinceridad, la seducción para tratar de cambiar a alguien a nuestro favor. El objetivo de manipular a alguien para obtener una ganancia personal. Es como aquel que llega y trata de ensalzar a alguien. Eso yo lo digo, soplarle humo en el rostro, puro humo, para que la persona se sienta ahí, y lo que se está tratando de hacer es manipular a esa persona. La arrogancia también está en este grupo, ya que es una forma de autoengaño. Repito, manipulando una historia del pasado o exagerando o falseando el pasado, también representando erróneamente el presente. La tercera clase de mentira tiene que ver con el futuro, y ya estamos hablando de promesas falsas, compromisos vacíos o contratos con malas intenciones. Esta clase de mentira se da cuando la persona piensa que eso nunca saldrá a la luz. Aquellos que prometen mucho y después no dan nada. Bueno, afortunadamente la Biblia siempre nos alerta. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. No confíe en el hombre, no confíe en las promesas humanas, porque a veces, por muy buenas intenciones que tenga una persona, puede suceder que no cumpla lo que prometió. Imagínense si tiene malas intenciones. Imagínense si deliberadamente le prometió algo que no es cierto. Por eso yo siempre digo, no crea los comerciales. Pura habladuría, puras mentiras barnizadas para que usted se las crea. Ya yo le he dicho el efecto que producen en mí los comerciales, ¿no? Por eso no me gusta verlos mucho, porque en cuanto termino de ver un comercial ya salgo pensando que necesito eso. Lo necesito. Y empiezo a calcular cuánto cuesta. Son puras mentiras. La mayoría de las personas que salen hablando ahí son mentiras, falsedades lo que dicen. Recuerdo una vez acerca de una billetera que estaban hablando y que le pasaba un carro por encima. Y yo decía, yo necesito una billetera como esa, es la que necesito. Nada, que un día me la eché en el bolsillo. Yo no me acuerdo exactamente lo que sucedió, pero sé que la billetera le podía pasar un carro por encima y se me dobló en el bolsillo.
Hermanos, Dios es verdad. Es verdad. Por eso la mentira es la mayor antítesis de su naturaleza. El engaño es la principal arma del enemigo. Por ende, mentir es imitar al diablo. Ahora, ¿dónde está la verdad? Les voy a decir, la verdad es aquello que Dios dice acerca de algo. En otras palabras, sí existe la verdad absoluta. En estos tiempos de tanto relativismo, donde la gente interpreta las cosas según su conveniencia y como a ellos les parezca, y cuando usted le dice algo, no dice, esta es tu opinión, esa es tu opinión, pero esta es la mía. No hay absolutos. ¿Por qué? Porque han dado de espaldas a Dios, a su palabra. Y la Biblia contiene la verdad. La verdad es lo que Dios dice acerca de algo. En otras palabras, si Dios dice que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, no importa lo que diga la sociedad ni lo que la gente se crea. No importa lo que diga Francisco el Papa. Si la Biblia dice que es pecado, ¿entienden lo que les quiero decir? Amén. No son tus opiniones ni son las mías. O sea, es un contraste entre la mentira, y la gente hoy en día tiene la mentira como un deporte. Algunos ya lo han convertido en un hábito. Claro, el problema del mentiroso es que tiene que tener buena memoria. ¿Saben ustedes que cuando usted hace de la mentira una práctica cotidiana, muy pronto se va a dar a conocer por mentiroso? Porque para tapar una mentira tiene que decir otra y otra y otra. Y si no tiene buena memoria, hoy dice una mentira y mañana dice lo contrario. Por eso hay una cosa que abunda mucho que se llaman viejos mentirosos. Porque se nos olvida que a medida que vamos envejeciendo, nos va fallando la memoria. Entonces, o eres un anciano honesto, o eres un viejo mentiroso. Si usted dice la verdad, no importa la mala memoria que tenga, siempre va a decir la verdad. Tercero, las manos que derraman sangre. Yo no sé si ustedes lo que leen la Biblia por leer rápido, pero yo les recomiendo que se tome tiempo para leer lo que la palabra de Dios dice, porque a veces en una palabra descubrimos verdades tremendas. Como por ejemplo, en este versículo dice que Dios abomina las manos derramadoras de sangre, pero no lo deje ahí. Sangre inocente. Si usted me pregunta, ¿condena la Biblia a derramar sangre? La Biblia condena derramar sangre inocente. Pastor, y Éxodo capítulo 20, bueno, si mal no recuerdo dice no matarás, pero la fuerza de la palabra no matarás, o el significado de esa palabra hebrea es no asesinarás. No es lo mismo matar que asesinar. Israel tenía prohibido asesinar, no matar. Voy a tomarme unos minutos para explicar lo que quiero decir. Por ejemplo, aquí tengo una gran cantidad de pasajes que no se lo voy a leer por falta de tiempo. Pero la enseñanza de la Biblia es: Dios prohíbe derramar sangre inocente. Deuteronomio, cada vez que aparece este tema, se hace la aclaración de derramar sangre inocente. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 19, verso 10, hablando allí de las ciudades de refugio. Estas ciudades fueron establecidas para que si alguien cometía un crimen y no era intencional, pudiera refugiarse en ella hasta que el sacerdote moría, y entonces la persona podía salir de la ciudad de refugio. Dice el verso 10, para que no sea derramada sangre inocente en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. O sea, vayan a la ciudad de refugio, porque yo lo que quiero es que se protejan allí para que su sangre no sea derramada, porque sería sangre inocente. Primera de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 19, verso 5.
Pues él tomó su vida en su mano y mató al filisteo, y Jehová, hablando de David, dio gran salvación a todo Israel. Tú lo vistes y te alegraste. Este es Jonatán que está hablando de David. Y le pregunta a su padre: ¿por qué pues pecarás contra la sangre inocente, matando a David sin causa? Nuevamente, sangre inocente. Le dice: papá, ¿por qué quieres matar a David? Es un hombre inocente. Esa sería sangre inocente. Isaías capítulo 59, verso 7. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar sangre inocente. Sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. Y bueno, no podríamos obviar la experiencia de Judas, que fue y se ahorcó cuando reconoció lo que había hecho. Pero quiero que observen las palabras que él dice, aunque no fueron palabras de arrepentimiento, sino de remordimiento. Hace un reconocimiento interesante sobre el tema. En Proverbios capítulo 27, verso 4, disculpen, Mateo 27, 4 dice: yo he pecado entregando sangre inocente. O sea, aquí no está hablando de todo tipo de muerte. Les voy a explicar lo que dice la Biblia. Ustedes saquen sus propias conclusiones al respecto. Dios mismo instauró la pena de muerte en casos criminales. Si usted va a Génesis capítulo 9, verso 6, dice: el que derramare sangre de hombre, por él su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Esto fue dado antes de la ley. Ahora después llegamos a Éxodo capítulo 20, se da la ley, el decálogo, los 10 mandamientos. Uno de ellos dice: no matarás. Pero observe, aun cuando Dios le entrega a Israel los 10 mandamientos y le dice: no matarás, sigue dentro de la ley la pena capital. No sé si lo ha leído. Por ejemplo, el que era un hijo, el que blasfemaba, debía morir. El que era un mal hijo y se había tratado de resolver, debía ser apedreado. Habían varios casos allí para la pena en Israel. Les estoy explicando cómo funcionaba esto. Fíjense, no había ni prisiones, no había prisiones. Y ustedes me preguntarán: bueno, ¿y cómo se resolvían los casos criminales? El que era un asesino pagaba con la vida. Los que no habían matado a alguien, entonces tenían que irse, pagar un castigo. Se iban a vivir con alguien hasta que ellos demostraran que habían cambiado. O sea, no había un sistema carcelario. Entonces llegamos a la conclusión. Entonces, si seguía estableciéndose el matar, Éxodo 20 no puede significar lo que la gente a veces lo interpreta. Es, repito, no asesinar. Pasa lo mismo que con no tomar el nombre de Jehová en vano, que no es una prohibición general para jurar, como algunos lo interpretan, sino es una prohibición a realizar juramentos falsos. Este tema, voy a leerles solo unos versículos más, porque el estudio no tiene nada que ver con esto, pero solamente estoy tratando de aclarar la idea. Por ejemplo, el Señor Jesucristo, ahí en Juan capítulo 19, verso 11, dice, hablando de Pilato: respondió Jesús: ninguna autoridad tendría contra mí si no te fuera dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Dios estableció al gobierno civil y le dio ciertas autoridades. Por ejemplo, en Romanos 13, verso 4, hablando del magistrado, dice que no en vano lleva la espada. Dice: porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. ¿Saben? Si fuera en estos tiempos diría: no en vano lleva ¿qué? El revólver, la pistola, ¿no? O sea, es una autoridad civil que Dios ha investido de poder
Y a veces esa autoridad puede implicar aplicar pena de muerte en casos criminales. Claro, yo siempre tuve un problema con esto, sobre todo cuando uno viene de un sistema comunista, donde ve que se aplicaban pena capital a personas que estaban en contra del gobierno, por ideas políticas. Y en mi mente tenía un rechazo al tema. Sin embargo, sabía con toda claridad lo que enseña la Biblia, que hay casos criminales en los que no se puede decir no. Ahora, yo no quisiera ser un juez, creo que es el juez el que dicta. Si me preguntan a mí, no, yo no quiero ser un juez y condenar a nadie a la muerte. Pero no puedo decir que un juez no esté facultado en un momento determinado para dictar esa sentencia en casos criminales. Si alguien me dice, pero bueno, se han dado casos de gente que se ha equivocado, bueno, ellos le van a tener que dar cuenta a Dios. Pablo, por ejemplo, miren lo que dice, para que vean que no le estoy dando mi opinión. Hechos capítulo 25, verso 11. Hechos 25, 11. Dice Pablo, porque ningún agravio o cosa que, o cosa alguna que digna de muerte he hecho. Dice, porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no me rehuso morir. Aquí Pablo está reconociendo que habían casos en los que era que válido que una persona fuera castigada con la muerte, lo dice ahí. Ustedes recuerdan las palabras de Jesús a Pedro: Pedro, guarda la espada, porque si a espada el que a espada saque, más o menos le dice, ¿a espada qué? Va a morir. Ahora, ¿por qué hablo todo esto? Porque a veces la gente tiene una ética muy interesante. Por ejemplo, me llama la atención que hay muchas personas que están en contra de la pena de muerte, sin embargo están a favor del aborto. No. El aborto es derramar sangre inocente. Eso sí lo dice la Biblia. Si usted me pregunta, pastor, entonces ¿qué usted cree? ¿Es correcto que un país se defienda de terroristas? Claro que sí. Y si un país se defiende, tiene que matar. Por eso estoy explicando todo esto, para que entiendan cuál es la idea en todo esto. Algunos por ahí generalizan y dicen, no, porque todos los cristianos tenemos que estar en contra de la pena capital. Un momento. Aquí no se trata de lo que yo pueda pensar o lo que piense otro. ¿Qué dice la Biblia? Fíjense los ejemplos que les he puesto. Ahora, si usted me dice a mí, no, yo no quisiera estar en esa responsabilidad. Si usted me dice, ¿estaría usted dispuesto a agarrar un fusil e ir Tampoco. Yo no quiero tener un muerto en mi conciencia. Pero no puedo decir que ahora personas que estén en el ejército y tienen que defender al país contra terroristas y tienen que matar, yo no puedo decir que ellos están violando el mandamiento de no matarás. De la misma manera que con la cuestión del juramento. Éxodo 20, repito, se refiere a no asesinar, a no derramar sangre inocente. Y esto de la pena capital es interesante porque a veces se convierte en un método disuasivo para que otros piensen bien antes de cometer un crimen. Algunos me dicen, bueno, ¿y si se va a convertir? Bueno, que se convierta antes. Ya le digo, solo estoy tratando de darle una visión, porque ahora porque venga alguien y diga, no, porque los cristianos nos amamos y que... No, hay que ver qué dice la Biblia y en ese panorama. La Biblia dice derramar sangre inocente. Ahora, si usted va al Nuevo Testamento, usted no va a encontrar en ninguna parte que Jesús cambie lo que ya estaba dicho. Aún desde Génesis 9, antes de que se diera la ley. Él dice lo siguiente: oíste que fue dicho, no matarás, pero yo os digo. O sea, él le dio un significado más profundo y dijo, el problema no es cuando alguien toma un fusil, está mal eso, derramar sangre inocente, que ahora se levanta y diga, voy a matar a aquel que no tiene culpa. Eso sí, eso es pecado, es asesinar.
Pero él dice, el problema no está en el acto, sino en qué, en la intención misma. Para usted ser un asesino, no tiene que llegar y dispararle a uno en la cabeza. Si usted ya se llenó de ira y tiene deseo de que se muera, ya lo mató. O sea, Jesús llevó las cosas a lo más profundo. Fíjense que cuando dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Y él dice, pero yo os digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. En otras palabras, y en buen cubano, estamos fritos. Nos está llevando al punto de reconocer que todos somos pecadores y que la única manera que podemos recibir el cielo es por gracia. Ahora, la Biblia nos habla de derramar sangre inocente. Fíjense en una palabrita. ¿Cuánto nos dice? Los abortos son sangre inocente. El asesinar a una persona para robarle, eso es sangre inocente. Y podría seguir mencionando, hoy en día se derrama mucha sangre inocente. Y por eso, usted me preguntará, ¿por qué? Este es un tema polémico, el tema de la pena capital, pero lo estoy mencionando porque a veces hay una doble moral. Mucha gente sale protestando, no, porque los que están allí no están presos por bueno. Ahora, muy pocos se levantan a protestar contra los miles y miles de criaturas inocentes que son masacradas a nombre de los derechos. Ahora, porque una mujer sale embarazada tiene derecho y la criatura no tiene derecho. Eso es sangre inocente. Hay otros, por ejemplo, que están a favor de la guerra, ir a una guerra, sin embargo, están en contra de la pena de muerte. Es contradictorio, ¿no? Vuelvo y repito, yo no quiero estar en el pellejo de una persona que quiera condenar a nadie, pero yo no puedo decir, ellos no tienen autoridad. Sí tienen la autoridad, porque Dios la dio antes de la ley y después se mantiene. Éxodo 20, repito, significa no asesinar. Si usted comete un crimen y no fue intencional, sino fue en defensa propia, eso no es el sentido del mal, eso no es asesinar. Usted mató a alguien, pero fíjense que ahí existía la ciudad de refugio. Refúgiense ahí. A veces mucha gente me preguntaba, se me está yendo el tiempo y no voy a poder terminar con otro. Muchas personas me preguntaban, bueno, si usted va por la calle ahora y alguien viene a agredir a su familia, a violarle a su esposa, a matar, ¿qué usted hace? Claro, la gente está deseosa porque tú le digas, los mato. ¿Saben cuál era mi respuesta? Yo no sé qué haría. Ahora, mi naturaleza de proteger a mi familia me va a llevar a protegerlos. Y si en la protección muere alguien, es como la historia de una señora, no sé si ustedes lo vieron. Ella aprendió a tirar y en su casa se colaron unos criminales. Esto es real, lo vi en las noticias. Llamó al 911 y le dijo, óigame, aquí hay dos hombres armados y yo estoy en mi casa sola con mi hija y yo tengo un arma y yo sé tirar, ¿les puedo disparar? La señora le dijo, mire, yo no le estoy diciendo que dispare, pero usted va a tener que hacer lo que tenga que hacer para defender a su familia. Y la mujer disparó. ¿Y saben qué? Mató a uno. ¿Y el otro? No, estoy explicando esto para que no tomemos la Biblia más allá de lo que dice. Más allá de lo que dice. Dice que Dios aborrece a aquellos que derraman sangre inocente. Voy a seguir con los demás. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Es cuando uno está constantemente maquinando lo malo. ¿Verdad que es difícil tener la mente? Porque constantemente vienen malos pensamientos. Usted y yo no podemos evitar los malos pensamientos, pero sí podemos evitar que se queden. A mí me ha pasado que a veces estoy tranquilo y de pronto me viene un pensamiento y automáticamente digo, esto no es de Dios. Hermanos, barbaridades. Y creo, yo no seré el ser más perverso de la tierra, pero a todos nos pasa. La sabiduría está en decir, esto no viene de Dios. Un hijo de Dios en este momento dice, Señor, límpiame de este mal pensamiento. Ahora, un incrédulo le sigue dando vuelta a eso y termina haciendo lo que está en su mente.
Pueden venir malos pensamientos. El problema es cuando nosotros dejamos que se queden y cuando lo que constantemente tenemos en nuestra mente son malos pensamientos. La solución, una cirugía radical de los pensamientos, una renovación de nuestra mente. ¿Cómo podemos hacerlo? Llene su mente de Dios. Lea la Biblia, ore. Usted va a pensar lo que tiene de adentro. Digo, va a actuar como lo que tiene. Ahora, los pies que se apresuran a correr al mal. Esta metáfora también tiene que ver con el corazón, porque lo que usted hace, como dije, con la mirada, también lo hace con los pies. Nuestros miembros van a expresar lo que tengo en el corazón. Y déjeme decirle que a veces es difícil. ¿Saben una razón a veces? Y esto tiene que ver con el tema que traje aquí de los castigos a criminales. A veces las personas hacen lo malo y se siguen motivando a hacer lo malo por lo que dice Eclesiastés capítulo 8 verso 11. Escuchen lo que dice ese versículo. Dice: por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. No sé si entienden lo que quiere decir. ¿Saben por qué la gente corre a hacer lo malo? Porque cuando hace lo malo, en muchos casos, no les pasa nada. Y yo quiero que entiendan, hermanos. ¿Saben por qué les digo esto? Porque yo me conozco. O sea, en otras palabras, me conozco y conozco a los demás. Conozco la naturaleza humana. Y usted y yo actuamos de esa manera. Hacemos lo malo y cuando vemos que no nos ocurre nada, nos sentimos impulsados a volver a hacerlo. Y en mayor escala. Usted roba hoy y usted ve que no pasó nada. Mañana vuelvo a robar, pero quiero robar más, ¿verdad? Y así funciona el hombre, en su naturaleza depravada. Comete un acto criminal hoy, mañana quiere seguir cometiéndolo. Y quiero decirles algo con toda honestidad. Esto no se refiere solamente al castigo, por ejemplo, que la persona evada el castigo de las autoridades. También se refiere con relación al castigo de Dios. No que lo evada, sino que a veces Dios se toma su tiempo. Y alguna persona hace mal, por ejemplo, los cristianos, estoy hablando de los cristianos, a veces hacemos algo malo. Por ejemplo, hoy hicimos algo que a Dios no le agrada y sabemos que es pecado, pero no pasó nada, Dios no me disciplinó, me voy endureciendo y puede ser que mañana quiera hacerlo otra vez. Por eso, la Biblia enseña que hay que tener cuidado, porque Dios se toma su tiempo. Pero la Biblia dice que Él disciplina. Si Dios nos ama, nos va a disciplinar. De Dios uno no se puede burlar. Dice la Biblia, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y creo que un freno para no caer en esto, los pies que se apresuran para correr al mal, es pensar en las consecuencias. El sexto dice, un testigo falso que habla mentiras. Tristemente, ya no hay muchas personas que dicen la verdad y la mayoría prefieren mentir deliberadamente. Por eso yo les digo, ahora que estamos en campaña política, hay elecciones pronto, usted escuche, pero no se crea mucho lo que dicen los políticos. Algunos saben tocar el punto, decirle a la gente lo que quiere oír y después cuando agarran la presidencia hacen lo que les parece. Entonces, ¿qué yo les recomiendo? Busque su historia. Mire lo que realmente son y cómo han actuado siempre y en lo que ellos verdaderamente creen. Pero ahora, por lo que le esté diciendo, no se lo crea. Caballero, no sea ingenuo. A veces la política y la mentira están muy relacionadas. Y a veces nos enamoramos de un candidato. Miren, uno como cristiano tiene que votar de acuerdo a su conciencia, basada en los valores cristianos. Usted mira y dice, bueno, deja ver quién es el que cree lo más posible lo que dice la Biblia, lo que Dios enseña, y por ahí usted elige. Pero no ponga su esperanza en los hombres. No piense que los problemas los va a resolver tal persona o más cual. Les tengo malas noticias. La Biblia dice que las cosas no van a mejorar.
Por eso está cuando uno pone su esperanza en los hombres. El testigo falso. Miren, si usted está en una situación donde está viendo que están atacando a alguien, están difamando su reputación, y usted sabe que es mentira, no lo permita. No lo permita. Tenga el valor de defender a esa persona. El Señor detesta el engaño, el testigo falso que habla mentira. Y en último lugar, el que siembra discordia entre hermanos. Miren, yo tenía aquí unos 20 versículos del libro de Proverbios. No los voy a leer porque el tiempo se nos va. Pero todos esos versículos hablan del mismo tema, la discordia. Dios no le agrada la discordia, y menos en el cuerpo de Cristo. Yo nunca voy a olvidar que conocí a un hermano en una iglesia, y cada vez que yo me encontraba con él, nos poníamos a conversar de diferentes temas, y él tenía una frase muy típica. Él me decía: Miguel Ángel, a mí me encanta la discusión. Y me decía: a mí me gusta la discusión más que el dulce coco. Y de verdad que era un fenómeno de hermanos. Le gustaba la discusión. Ahora, ¿eso significa que los cristianos no vamos a tener desacuerdos? Claro que sí. Los tenemos porque somos diferentes en cuestiones secundarias. En las verdades de la Biblia, las verdades fundamentales de nuestra fe, todos creemos lo mismo, pero en cuestiones secundarias podemos pensar diferente. De hecho, nos damos cuenta de que somos diferentes, pero ahí es donde está el respeto. El no atacarnos unos a otros porque tú tengas una manera de pensar y yo otra. Por ejemplo, un tema que yo sé que levanta roncha es la política. En una ocasión fui a visitar a alguien en una iglesia y no sé por qué me cayó el tema de la política. Ah, ya sí recuerdo. Aquella persona que no era cristiana me dice: yo sé que usted está a favor de los americanos. Eso fue en Cuba. Ah, porque primero me dijo: ¿y usted ve las mesas redondas? Bueno, las mesas redondas, yo no sé, los que son de Cuba saben de qué yo le estoy hablando. Eran unas reuniones que se hacían en la televisión de hablar política, y eran por todos los canales. La televisión no se podía ver. Y aquel hombre me pregunta eso a mí y yo le digo: óigame, yo no tengo tiempo para estar perdiéndolo. Pero parece que eso le gustó mucho y me dijo: yo sé que usted está a favor de los americanos, porque usted está en contra de la revolución. Y ahí se destapó. Entonces yo le dije: mire, le contesté algunas cosas con mucho amor, pero después me di cuenta. Yo dije: mire, al final yo no vine aquí para esto. Yo vine aquí para orar con usted y con su esposa que está enferma. Yo no vengo a eso. Después él se sintió muy apenado y le mandó un recado: dígale al pastor que no deje de venir. Y al final me di cuenta, es una gran persona. No es cristiano, pero era una gran persona. ¿Por qué surgió aquello? Por el tema de la política. Hay temas que uno debe tratar de darse cuenta que el amor de Jesucristo está por encima de nuestras opiniones. Y no podemos rebajarnos a eso. Pablo habló de un conflicto que había en la iglesia de Filipenses, y les habla de que sean de un mismo sentir. Hermanos, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies que se apresuran a correr al mal, un testigo falso que habla mentira, y el que siembra discordia entre hermanos. Sobre estas cosas usted nunca se va a poder preguntar: ¿esto es pecado o no es pecado? ¿No? La Biblia dice que Dios lo aborrece. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Amén.